Bienvenido a un ejemplo sobre cómo graficar un círculo dado en forma estándar. La forma estándar de un círculo se da aquí, donde tenemos la cantidad x, h cuadrada más la cantidad y, k cuadrada igual r cuadrada, donde la coordenada del centro del círculo es, y la coordenada del centro del círculo es, y el radio del círculo es igual a donde en el lado derecho de esta ecuación hemos cuadrado. Así que volviendo a nuestro ejemplo, el centro del círculo. Porque tenemos la cantidad x, 2 cuadrada, la coordenada del centro es más 2. Y porque tenemos la cantidad y más 3 cuadrado, la coordenada es menos 3. Tenga en cuenta que los signos de estas coordenadas son el opuesto de lo que vemos aquí. Significado: si tenemos un menos 2 aquí, la coordenada es más 2, y si tenemos más 3 aquí, la coordenada es menos 3. Esto es porque en forma estándar se supone que tenemos x, h y k, así que cuando tenemos y más 3, si queremos podríamos escribir esto como y-3, pero creo que es más fácil solo recordar que el signo será el opuesto de lo que vemos aquí. Luego, mirando al lado derecho de esta ecuación, podemos determinar el radio. Solo tenga cuidado porque el lado derecho está realmente r cuadrado. Así que sabemos que cuadrado es igual a 16. Así que tomaremos la raíz cuadrada principal o la raíz cuadrada positiva de ambos lados. Y ya que 4 por 4 es igual a 16, r igual 4, lo que significa que el radio es igual a 4 unidades. Ahora que tenemos el centro y tenemos el radio, vamos adelante y gráfico el círculo. Tan primera parcela del centro que tiene coordenadas, que estaría aquí. Y, ahora, porque el radio es de 4 unidades, para dibujar esto a mano, va a ir adelante y subir 4 unidades, bajar 4 unidades derecha y 4 unidades izquierdas para encontrar 4 puntos en el círculo. Entonces, si subo 4 unidades, este punto estaría en el círculo porque el radio es 4. También puedo bajar 4 unidades del centro, derecha 4 unidades del centro e izquierda 4 unidades del centro. Y ahora intentaré dibujar un círculo pasando a través de estos 4 puntos. Bueno, ese no es el mejor círculo, pero espero que obtengas la idea. Cada punto en este círculo está a 4 unidades de este centro azul. Espero que hayas encontrado esto útil.